Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar la cápsula número 2 de Talleres de Derechos Humanos en Discapacidad y vamos a iniciar este tema ahora con el propósito que tiene la Convención acerca de la Convención de los Derechos Humanos. El artículo 1 dice que el propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. La Convención, en el artículo 2, además, habla acerca de las definiciones que se van a utilizar para hablar de discapacidad. Define lo que se va a entender por comunicación. La comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. La Convención también define lo que se va a entender por discriminación en temáticas de derechos humanos en personas en situación de discapacidad. Discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. En este tema, sobre todo lo de denegación de ajustes razonables, es muy importante que lo tengamos presente, pues el tema de la Convención hace hincapié en este tema, sobre todo por el tema de los niños y los ajustes que tienen que realizar necesariamente en los colegios. ¿Qué vamos a entender por lo mismo por ajustes razonables? Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Aquí, por ejemplo, ocurrió en una ocasión que había un colegio que tenía distintos niveles, tenía 3 pisos, y no aceptaban a personas con discapacidad en tema físico, por temas que no podían subir, claramente, o con grandes dificultades a los cuales los docentes del colegio, las directivas del colegio, no se querían hacer responsables en caso de que el niño no pudiera subir o bajar solo y que no se podían hacer responsables en caso de un accidente. Sin embargo, tampoco querían aplicar el ajuste razonable, que era una simple medida como que el curso en el cual estuviera este niño estuviera en el primer piso y no en el segundo ni en el tercero, por la sencilla razón de que los cursos superiores, ¿cierto?, iban más arriba que los pequeños. Pero aplicando el ajuste razonable, era perfectamente factible que este niño pudiera acceder a ese colegio
que querían sus padres también, y estudiar en el primer piso. ¿Por qué no? ¿Cierto? Pero el colegio se denegaba, finalmente hicieron una descarga, ¿cierto? Con abogados y lograron hacer entrar en razón mediante la fuerza, lamentablemente, al colegio para realizar este ajuste razonable. La Convención también define lo que se va a entender por diseño universal. Por diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni de diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. Es decir, por diseño universal se va a entender un espacio en la cual puedan habitar y coexistir todas las personas con discapacidad, sin discapacidad, madres con coches, abuelos que puedan estar utilizando bastones, etc. Artículo 4. Obligaciones generales. Los Estados parte se comprometen a tomar todas las medidas pertinentes, incluidas las medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad. Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad. En esto aún, lamentablemente, a nuestra sociedad chilena le falta bastante. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Los Estados parte también se comprometen a promover la formación de los profesionales y el personal que trabaja con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. Artículo 6. El artículo 6 habla netamente acerca de las mujeres con discapacidad. Los Estados partes reconocen que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Los Estados partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención. Aquí hemos revisado los principales artículos, los del inicio de los artículos de la Convención de los Derechos Humanos, y ahora los quiero invitar a un trabajo ya más reflexivo, alejándonos un poquito de lo teórico, y hay algunas preguntas que me gustaría que se hicieran. ¿Qué opinan ustedes sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Sienten que Chile se hace cargo de estas temáticas en los artículos que hemos estado revisando, considerando que Chile se adscribió a la Convención y que es un acto voluntario de parte de nuestro Estado de Chile? ¿Qué artículo de los revisados hasta el momento le provocan más ruido? Es decir, ¿qué artículo de los vistos hasta ahora cree usted que Chile está en deuda? ¿Le ha sucedido a usted, siendo una persona a lo mejor con discapacidad, o con algún familiar, o un amigo con discapacidad, que alguno de estos artículos los ha vivido en carne propia? Si es así, ¿cómo fue la respuesta de nuestro Estado? ¿Le ha servido reflexionar sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad? ¿Ha transgredido usted mismo alguno de estos artículos? Les dejo abierta la posibilidad de que conversemos sobre el tema, a lo mejor no directamente producto de esta pandemia que estamos viviendo ahora, pero sí los invito a reflexionar y que hagan llegar sus
sus dudas, sus respuestas, sus inquietudes o a lo mejor alguna corrección que tengan que realizarme, inclusive a mí, a través del correo electrónico de discapacidad@quilpue.cl, poniendo en el asunto del correo electrónico derechos humanos. Les agradezco nuevamente su atención, cuídense mucho y nos vemos en la próxima cápsula para continuar revisando los artículos de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Como programa de discapacidad, hasta pronto.